Hay casas que no deberían heredarse, casas que deberían ser quemadas y sus cenizas esparcidas con sal. La granja de mi abuela, oculta en un valle donde el sol parece pedir permiso para entrar, era una de ellas. Crecí escuchando historias sobre la gran sequía de la posguerra, cuando mi familia sobrevivió comiendo raíces y cosas peores. Mi padre huyó de allí y nunca miró atrás, pero tras su muerte, la escritura de la propiedad llegó a mis manos como una sentencia. Llegué en un otoño gris, cuando las hojas muertas cubrían el camino como una piel descamada. La casa estaba en pie, pero deformada, como si la madera vieja recordara el dolor de los que murieron dentro. Al cruzar el umbral, el olor no era a polvo, sino a algo dulce y rancio, el olor de una despensa que ha estado vacía demasiado tiempo, pero que aún espera ser llenada. El primer rastro de la locura lo encontré en la cocina. Debajo de una tabla suelta del suelo, había un cuaderno encuadernado en piel curtida, grasienta al tacto. No era un diario de vida, sino un registro obsesivo de calorías y raciones. La letra de mi abuela, inicialmente elegante, se volvía un garabato frenético a medida que las páginas avanzaban hacia los años del hambre. Escribía sobre la cosa en el sótano que les ofrecía comida a cambio de un diezmo de carne. Al principio pensé que era delirio por inanición, pero las descripciones eran demasiado precisas. Hablaba de cómo la criatura no tiene forma, solo un apetito insaciable que se refleja en los ojos de los que pactan con ella. Al leer, sentí una puntada de hambre en mi propio estómago, un hambre que no venía de mí, sino de la casa misma, una exigencia física que empezaba a consumirme desde dentro. Siguiendo las instrucciones del diario, bajé al sótano. No había luz eléctrica, solo la llama temblorosa de una vela de cebo que encontré en la cocina. El aire abajo era helado y pesado, saturado de un aroma a cobre y tierra húmeda. La despensa principal estaba sellada con tablas de madera clavadas apresuradamente. Al acercar la vela, vi marcas de garras en el exterior y marcas de dientes humanos en el interior. No estaban intentando entrar. Algo estaba intentando salir, o quizás, alguien atrapado dentro estaba intentando escapar desesperadamente. Escuché un crujido detrás de la madera, un sonido líquido y lento, como algo pesado arrastrándose sobre un charco de grasa. La llama de mi vela se volvió azul y sentí que la oscuridad del sótano cobraba peso, presionando mis pulmones, intentando sofocarme antes de que pudiera descubrir el secreto que mi familia había jurado proteger con su silencio. El diario mencionaba un rito para calmar el hambre, una ofrenda que no requería sangre, sino grasa animal y ceniza. Mi abuela escribía que la criatura se alimenta de la densidad de las cosas, de la sustancia. Encontré un caldero de hierro oxidado en el granero y pasé la tarde derritiendo manteca vieja y mezclándola con la ceniza negra de la chimenea. La mezcla era un nodo nauseabundo que parecía absorber la luz. Al anochecer, llevé el caldero al sótano. El sonido detrás de la puerta sellada se intensificó, un sonido de succión y masticación que hacía vibrar el suelo. Vertí la mezcla por una rendija debajo de la puerta. Al instante, el ruido cesó. Hubo un silencio absoluto, seguido por un susurro arrastrado que no venía del sótano, sino directamente de mi propia nuca, un agradecimiento gutural que me hizo temblar y entender que el pacto ahora era mío. Las noches en la granja se volvieron una pesadilla de percepciones distorsionadas. La casa empezó a cambiar de forma. Los pasillos parecían alargarse y las paredes cobraban una textura carnosa y tibia al tacto. Por las noches, veía sombras en la cocina que no eran proyecciones de luz, sino figuras hechas de pura ausencia de materia. Tenían formas humanas, pero sus bocas eran agujeros negros que se expandían. Podía escuchar el sonido de masticación viniendo de dentro de las paredes, como si millones de termitas gigantes estuvieran devorando la estructura de madera. Mi propia sombra en la pared parecía tener vida propia, a veces la veía llevarse las manos a la boca para comerse a sí misma. El horror no era visual, era visceral,
la sensación física de que mi entorno estaba hambriento y que yo era el plato principal. Mi salud se deterioró a una velocidad alarmante. A pesar de que cocinaba comidas copiosas, la comida no me alimentaba. Podía comer 1 kilogramo de carne y sentir el estómago vacío y dolorido 5 minutos después. La criatura en el sótano estaba absorbiendo mi vitalidad, mi energía, mi gratitud existencial. Al mirarme al espejo, vi que mi piel se volvía translúcida, revelando los huesos debajo. Mis ojos se hundieron en las órbitas, pero brillaban con una intensidad febril, la misma mirada desesperada que describía el diario de mi abuela en sus últimos días. Sentía un vacío insoportable en mis articulaciones, como si la médula ósea estuviera siendo extraída lentamente. La casa se alimentaba de mi presencia, y yo me estaba convirtiendo en un espectro, una cáscara vacía sostenida solo por el hambre compartida con la cosa bajo mis pies. Una noche, tras realizar la ofrenda de manteca, la puerta del sótano se abrió sola. No había nadie allí, solo una escalera que descendía hacia una oscuridad que parecía infinita. Bajé, hipnotizado por la necesidad. Abajo, el sótano no era de cemento, era una red de túneles hechos de carne fosilizada y huesos entrelazados. Al fondo de un túnel, vi la forma de la criatura. No era un monstruo con garras y dientes, era un vórtice de bocas y estómagos enlazados, una entidad de puro consumo. Y en el centro del vórtice, vi los rostros de mis ancestros, de mi abuela, de mi padre, todos atrapados en un estado de éxtasis y agonía, comiendo y siendo comidos eternamente. La criatura me mostró el futuro de la granja, un lugar de abundancia antinatural, donde los cultivos crecen sobre carne humana, alimentados por la deuda de sangre de mi familia. Desesperado por no convertirme en parte de ese coro de hambre, decidí romper el pacto de la única manera que mi abuela no se atrevió. En lugar de manteca, preparé una mezcla de veneno para ratas y arsénico, mezclada con la manteca restante. El rito decía que la criatura absorbe la naturaleza de la ofrenda. Llevé el caldero al sótano, sintiendo que la casa intentaba detenerme, las paredes cerrándose sobre mí. Vertí el veneno bajo la puerta. El sonido que siguió fue desgarrador. Un aullido de dolor que no era humano ni animal, un chirrido de metal rompiéndose que hizo que las bombillas de la casa explotaran. La granja tembló hasta sus cimientos. La criatura estaba vomitando la vitalidad acumulada durante décadas. El efecto del veneno fue una reacción en cadena que desafió todas las leyes de la naturaleza. El derrumbe no fue solo estructural, fue biológico. La madera vieja de los cimientos empezó a retorcerse, emitiendo un crujido agudo que sonaba como huesos rompiéndose en masa. Vi, con horror, cómo el barniz de las paredes se ampollaba y se convertía en una costra negra que se desprendía, revelando una podredumbre líquida que apestaba a décadas de sacrificio. Escapé de la cocina justo cuando el suelo cedía bajo mis pies, tragándose la estufa y la mesa en un sumidero de tierra infectada que parecía respirar. Al salir al aire libre, el espectáculo era dantesco, la granja entera se estaba hundiendo sobre sí misma, contrayéndose como un órgano que se marchita. Al primer contacto con la luz del sol del amanecer, las ruinas no dejaron escombros, sino una niebla densa, rancia y amarillenta que inundó el valle. Vi formas de sombras huir desesperadas hacia la espesura del bosque, figuras extremadamente delgadas que se disolvían como humo al ser tocadas por la claridad. El hambre de la tierra había sido envenenada, pero el precio fue convertir el valle en una herida abierta, un lugar donde el aire siempre tendría el sabor metálico de la muerte y la grasa podrida. Hoy vivo lejos de ese valle, en una ciudad donde el cemento cubre la tierra. Pero el rito no terminó del todo. Mis huesos nunca recuperaron su densidad, camino con dificultad, como si fuera una figura de paja. No puedo comer en abundancia, porque cada vez que trago, escucho un eco sordo bajo mis pies, el sonido del latín vomitando su propia existencia. He llenado mi apartamento de plantas,
pero todas mueren a los pocos días, sus raíces secas y ennegrecidas. Sé que la herencia del hambre no se quema con la madera. Una parte de mí sigue atrapada en ese sótano de carne. Y a veces, cuando estoy solo en silencio, escucho el crujido húmedo de una boca abriéndose en la oscuridad de mi propio estómago. Si sientes un hambre que la comida no calma, no mires debajo de tu casa. O podrías descubrir qué es lo que realmente te está comiendo.